La Universidad Técnica Nacional presenta Sapere Aude con Jacques Agot Martino. Somos UTN. Hola queridos amigos, queridas amigas. Bienvenidos a una edición más del programa Sapere Aude. Como es ya prácticamente ritual, vamos a explicar el significado de la expresión latina sapere aude. Es muy sencillo. Sapere aude significa atrévete a saber, atrévete a pensar, atrévete a conocer, atrévete a aprender en suma. Y es un desafío, claramente. Atrévete, ¿verdad? Es un desafío, es un reto a esa maravillosa aventura intelectual del aprender, del adquirir conocimiento y más que conocimiento, sabiduría, que es más que conocimiento, es más que información. Entonces, claro, la expresión sapere aude es una expresión clásica, latina, desde siempre está por ahí, flotando en el aire, y significa eso, es un desafío, ¿verdad? Serás capaz de aprender, de expandir el horizonte del intelecto, que es una cosa tan elástica, se expande tanto, ¿verdad? Y de la conciencia y de la sensibilidad, todas esas son cosas que son cosas muy, muy flexibles, son muy expandibles. Y ese es el significado de la expresión sapere aude. Muy bien, para el programa de hoy tenemos a un viejo amigo del programa Sapere Aude, y antes de ese, Quédate en casa con los grandes escritores. Un cliente frecuentísimo de nuestros programas, y lo es por muy buenas razones, porque es uno de los grandes escritores que ha producido Costa Rica, un hombre que nunca escribió nada que no fuese perfecto. Su obra en volumen es pequeña, en cantidad es pequeña, pero nunca escribió nada que no fuera absolutamente perfecto. Y sí, me refiero a nuestro queridísimo Carlos Salazar Herrera. Y hoy tengo un cuento particularmente impactante de él para compartir con ustedes. Sí, a Carlos Salazar Herrera lo hemos tenido muchas veces en este programa y lo tendremos mientras haya vida para hacerlo. Carlos Salazar Herrera nació en San José el 6 de septiembre de 1906 y murió el 24 de julio de 1980. A los 73 años de edad. No llegó, casi llega, pero no llegó a los 74. Y era un ciudadano múltiple y un artista completamente poliédrico. Tantas facetas tenía: escritor, escultor, dibujante, periodista, grabadista. ¿Qué no fue don Carlos Salazar Herrera? Nuestro escritor realizó sus estudios primarios y secundarios en San José, y luego ingresó a laborar en un taller mecánico, ¿verdad? A los 14 años obtuvo su primer galardón por un ensayo que se llamaba El Café. Desde su adolescencia presentaba aptitudes para la literatura y el dibujo. Pasó luego a trabajar al banco de John M. Keith, y cuando el banco cerró sus puertas, aprovechó sus habilidades con el crayón y decidió tener una oficina privada de dibujo. Con la publicación de su libro Dibujo Práctico, se difundió la calidad de su trazo. Esto es muy, muy importante. En 1928 participó en un concurso donde presentó su tesis por la renovación artística costarricense, y ese mismo año ganó un accésit por su relato La Piedra de Toxil, que no figura entre los cuentos de Angustias y Paisajes. La Piedra de Toxil la presentó él en un certamen literario organizado por la editorial Costa Rica. En el año 1930 comienza a trabajar en el repertorio americano, donde publica más de 20 cuentos cortos. Bendito sea don Joaquín García Monge, sí, el autor del Moto, el gran escritor costumbrista y el fundador del repertorio americano. 2.800 ejemplares salieron de esa revista, el repertorio americano, que tuvo extensión por toda Latinoamérica e incluso en España, donde escribieron plumas selectísimas, como la de Gabriela Mistral, por ejemplo, José Martí. Gente eminentísima escribió en el repertorio americano, y todos los costarricenses: Yolanda Oramón, Eunice Odio, Joaquín Gurrier, Fabián Dobles, todos los grandes literateurs costarricenses se dieron a conocer gracias a que don Joaquín García Monge les tenía las puertas abiertas en el repertorio americano, ¿verdad? Que el repertorio americano amerita todo un libro.
¿verdad? Amerita todo un libro de investigación sobre el impacto, la resonancia que tuvo en las letras iberoamericanas. Comenzó a aparecer en 1918 y dejó de aparecer en 1958 y únicamente porque se murió don Joaquín García Monge, si no hubiera seguido. Repito, miles de ejemplares, aparecía cada 2 semanas. Todo el que tenía alguna aspiración literaria en Culenta-Plumas célebres publicó en el repertorio americano. Don Joaquín García Monge deberíamos hacerle un monumento en el puro centro de la Plaza de la Cultura. Y lo que deberíamos hacer es leerlo, ¿verdad? Leer sus volúmenes del repertorio americano y su propia obra literaria, que es muy, muy respetable. Entonces es un hombre extraordinario, digamos esto como nota a pie de página, hablando sobre don Carlos Salazar Herrera. Entonces, desde 1930, don Carlos Salazar Herrera, como era natural, comienza a colaborar con el repertorio americano, ¿no? Publicó más de 20 cuentos cortos, y ahí hubo varios que eran cuentos de angustias y paisajes. Hacia 1934, don Carlos se entregó frenéticamente a grabar. Grababa cedros, caobas, otras maderas duras, realizando una estimable labor gráfica. Era grande como grabadista, como la madera en sus manos no ofrecía resistencia. Incluso algunas maderas tan duras, ¿verdad?, eran en manos de él, eran dúctiles y elásticas. Gracias a su iniciativa, logró que sus trabajos y los de sus amigos, Francisco Zúñiga, Teodorico Quirós, Manuel de la Cruz González, Francisco Amiguete, Gilbert Laporte, Adolfo Sáenz, que era el papá de don Guido Sáenz, nuestro ministro de Cultura. Gracias a Carlos Salazar Herrera, toda la obra de estos grandes maestros fue reunida en un libro publicado ese mismo año, es decir, 1934, con el nombre de Álbum de Grabados. Y ahí aparecieron las obras de todos estos autores grandes que acabo de mencionar. En 1935 obtuvo por su escultura Motivo la medalla de plata en la Exposición de Arte Centroamericano. Se inclinó por el dibujo y fue nombrado en 1942 profesor de esta materia y de perspectiva en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Costa Rica. Fue uno de los maestros fundadores, ¿verdad?, de la Escuela de Bellas Artes y fue vicedecano de Bellas Artes, un profesor distinguidísimo, ¿verdad?, especialmente en la materia de dibujo lineal y de perspectiva. Esto en 1942, ¿verdad? En 1947 publicó la primera edición de Cuentos de Angustias y Paisajes, que publicó en la editorial El Cuervo, tal era el nombre, y que en poco tiempo se destacó como uno de los más importantes libros en el campo del cuento costarricense. Aparecieron ilustrados los relatos por grabados de madera realizados por él mismo, por el autor. Y esta obra, Los Cuentos de Angustias y Paisajes, se considera su obra más representativa. Posteriormente, en 1958, como lo dije, se le nombra vicedecano de esta misma facultad, Bellas Artes, cargo que desempeñó por 2 años. Sí, por supuesto que Los Cuentos de Angustias y Paisajes son una obra extraordinaria. Alguien podría decir, bueno, Carlos Salazar Herrera fue un autor de una obra. Puede ser, escribió otros cuentos que no son nada desestimables y vale la pena explorar. Puede ser que sí haya sido, por lo menos en el ámbito literario, autor de una sola obra. Puede ser, pero cuando una obra es tan buena, nadie necesita más. Señores, el Quijote escribió, Cervantes escribió el Quijote y por eso lo recordamos. Escribió algunos entremeses teatrales, ¿verdad?, el licenciado Vidriera, cosas así menores que no es gracias a eso que lo recordamos. Dante escribió la Divina Comedia y con eso basta y sobra, por el amor de Dios. Goethe escribió el Fausto, sí escribió otras cosas, pero con el Fausto bastaba. El Fausto es el Himalaya de la literatura germánica, ¿verdad? Entonces, es así. Hay autores cuya obra es poquita obra, pero de una inmensa calidad. Hay muchos autores así. Marcel Proust lo recordamos por las 7 novelas de En busca del tiempo perdido.
Tiene otras cositas, sí las tiene, no digo que sean desdeñables, pero no son lo que constituyen el basamento de su obra, esas 7 monumentales novelas de En busca del tiempo perdido. Y así montones de casos, ¿verdad? Montones de casos. Y el gran escritor argentino Ernesto Sábato, ¿qué nos legó? El túnel, claro, magnífico. Más bello para mí, Sobre héroes y tumbas. Van 2 novelas. Abadón, El ángel exterminador, van 3. Y Antes del fin, que escribió Al puro final, es una obra casi testamentaria. Y algunos libros de ensayos, ¿verdad? Como Uno y el universo y Hombres y engranajes. Pero es un hombre de muy poca obra. Precisamente a Sábato lo tuvieron nominado para el Premio Nobel de Literatura 5 veces y no se la dieron porque siempre se adujo, siempre se reparó que su obra era muy delgada, ¿verdad? Que era muy poquito lo que había producido. Bueno, pero volvemos a lo mismo. Entonces, ¿qué? No le hubiéramos dado el Premio Nobel a Cervantes. No se lo hubiéramos dado a Dante, ni a Goethe, ni a James Joyce, porque solo tiene el Ulises. No se lo habríamos dado tampoco a Marcel Proust. No es posible. No es posible. Ese no era un argumento. Afortunadamente, a Sábato le tenía perfectamente sin cuidado el Premio Nobel de Literatura. Alguna vez habló de él y dijo, qué vergüenza ganarse eso. Por dicha me libré. Qué vergüenza ganarse ese premio, dijo. Lo veía con absoluto desdén. Y no se equivocaba. Para un hombre tan grande como él, un premio Nobel no lo iba a deslumbrar, no lo iba a obnubilar, ¿verdad? Bueno, sí, yo sí creo que los cuentos de Angustias y Paisajes son de las obras más monumentales dentro del género cuento que se han escrito. De hecho, tengo mi propio escalafón y lo voy a compartir con ustedes. Yo creo que los más grandes cuentistas de la historia son Edgar Allan Poe, Guy de Maupassant, Anton Chekhov, Horacio Quiroga, sin duda Carlos Salazar Herrera, Julio Cortázar y Jorge Luis Borges. Esos son para mí los más grandes escritores de cuentos. Y sí, no tengo la menor vacilación en poner a don Carlos Salazar Herrera al lado de todos esos nombres. Y voy a repetir, Edgar Allan Poe, estadounidense, Guy de Maupassant, francés, Anton Chekhov, ruso, Horacio Quiroga, uruguayo, no argentino, uruguayo, vivió mucho tiempo en Argentina, en la región de Misiones, pero era uruguayo. Y luego Carlos Salazar Herrera, costarricense, y ambos argentinos, Jorge Luis Borges y Julio Cortázar. Esos son para mí los más grandes cuentistas que ha dado la historia de la literatura. Muy bien, algo más extraordinario en la vida de don Carlos Salazar Herrera: es nombrado director fundador de la Radio Universidad de Costa Rica en 1949 y el 22 de abril del 50 inició funciones como primer director, sí, de la Radio Universidad. Así que era un hombre de nuevo, la palabra es poliédrico, ¿verdad? Era escritor, era artista, era amante de la música, melómano, adoraba la música de Franz Liszt, por ejemplo, de Vivaldi. Se ocupó de guiar los primeros pasos de la emisora universitaria. Si ustedes entran hoy a la Radio Universidad de Costa Rica, van a ver un lindo retrato de don Carlos Salazar Herrera como el director fundador, ahí está. Don Carlos se encargó de organizar la programación. No había un programador, el director decidía qué se programaba. Formuló reglamento para la institución, gestionó presupuesto y en 1956 logró concretar el sueño de dotar a la radio de instalaciones propias en la nueva ciudad universitaria, allá donde estamos. Están viéndolo ahí, ¿verdad? Están viendo la Radio Universidad donde queda, ¿verdad? Donde queda. Y bueno, ese local en 1956, que fue que se estableció, fue obra de don Carlos Salazar Herrera, dotar a la radio de ese lugar. Porque antes que eso, la radio era una institución un poco fantasmagórica, un poco trashumante. Un día estaba aquí, un día estaba allá, no tenía edificio propio. Entonces eso fue fundamental. Y claro, entonces le dio un lugar a la radio en la nueva ciudad universitaria, que se empezaba a construir en San Pedro de Montes de Oca. De la obra de don Carlos Salazar Herrera, pues algunos de sus cuentos han sido traducidos al inglés, al francés, al alemán,
al checo, al ruso, y seleccionados en muchas antologías en otros países, en antologías de cuentos costumbristas con mucha figura, con mucha frecuencia figura ahí don Carlos Salazar Herrera. Los cuentos de angustia y paisajes cabrían en muchos rubros, ¿verdad? En el rubro costumbrista, en el rubro de cuento histórico, en el rubro de cuento, pues sí, cuento sobrenatural. Hay un par de ellos que califican como tales o se acercan por lo menos a eso, ¿verdad? Cuentos fantásticos, sí, califican como cuentos fantásticos algunos de ellos, ¿verdad? Es decir, son cuentos muy universales, que cuesta encontrarles un nicho y meterlos en un cajón y ponerles una etiqueta, cuesta, ¿no? Como toda gran obra maestra es elusiva, es difícil de encasillar, resiste los marbetes, los gafetes, ¿verdad? En 1961, don Carlos Salazar Herrera obtiene un premio por su cuento El Raudal, esto en Quetzaltenango, Guatemala. En 1964 se le reconoció con el premio Magón, que fue un homenaje a su obra total en todos los rubros en que se desempeñó. En 1965 publicó 3 cuentos donde cambia totalmente la forma de sus relatos pasados, es a los que me refería, y a otros también que no son de Angustias y Paisajes. Los 3 cuentos, claro, es otra cosa, son cuentos largos, ahí donde los cuentos de Angustia y Paisajes son notables por su concisión, su espíritu sinóptico, sintético. No, los 3 cuentos son un poquito más digresivos, pero eso es muy bueno, son magnífica literatura. No me tome a mal, los insto a que busquen los 3 cuentos de don Carlos Salazar Herrera, también son valiosísimos, algún día los vamos a estudiar. Muy bien, don Carlos Salazar muere el 24 de julio de 1984. Con 73 años. Perdón, muere ¿qué me está pasando a mí? El 24 de julio de 1980. Estoy padeciendo de una especie de dislexia de los números. 24 de julio de 1980. Así que, bueno, se mantuvo activo desde 1940 hasta alrededor de 1960. ¿Qué puedo decirles? Fue Premio Nacional de Cultura Magón, ¿verdad? Fue homenajeado con el premio de uno de los primeros magones que existieron en la historia de Costa Rica. Como les decía, en 1947, Carlos Salazar reunió en Cuentos de Angustias y Paisajes los relatos que durante 3 lustros, 15 años, publicó en periódicos y revistas. Cuenta el repertorio americano e incluso algunos inéditos, ¿verdad? Que recopiló para ese volumen Cuentos de Angustias y Paisajes que aparece en 1947 en su primera versión. Cada historia iba acompañada por uno de sus grabados, de modo que el festín es doble, la belleza literaria y la belleza de su obra plástica, de sus grabados. En 1963 agregó 2 relatos para un total de 30 cuentos. Entonces existen 2 versiones o 2 ediciones. Existen un montón de ediciones, pero de las ediciones históricas, ¿verdad? Que son hitos en la historia de la literatura costarricense, la edición de 1947, primera de los Cuentos de Angustias y Paisajes, y luego la que aparece en 1963, que lleva el número de cuentos a 30. Y son maravillosos todos. Así nada más voy a leer los títulos que tienen la característica de que se limitan a un artículo y un sustantivo. Nada más. Son títulos irreductibles y por eso mismo un poco enigmáticos. No son títulos extensos, no son títulos, digamos, oraculares que anuncien lo que va a ser. Los títulos son estos: La Bocaracá, El Puente, La Calera, El Novillo, El Calabazo, El Bongo, Un Matoneado, La Bruja, El Grillo, El Beso, Un Grito, La Ventana, La Dulzaina, El Mestizo, Los Colores, El Botero, La Sequía, El Temporal, El Estero, El Curandero, La Trenza, El Cholo, La Saca, La Montaña, Las Horas, El Camino, El Chilamate, Una Noche, El Resuello y El Cayuco. En este programa
en esta serie de programas, tanto Quédate en casa con grandes escritores, que fue producido durante la pandemia del COVID, como Sapere Aude, por lo bajo hemos explorado, no me gusta la palabra analizado, hemos disfrutado juntos de por lo menos unos 5 cuentos de estos. Les confieso que una meta mía, un sueño mío es llegar a producir una serie de programas enteros en que todos los cuentos sean leídos y estudiados y explorados, ¿verdad? Porque cuando uno encuentra algo muy bello, de inmediato se suscita automática la curiosidad. ¿Por qué esto es bello? ¿Por qué me ha seducido? ¿Por qué me ha impactado? ¿Por qué me ha sacudido de tal manera? ¿Por qué me ha hipnotizado? Y de inmediato se moviliza así la curiosidad, ¿verdad? Un deseo indagatorio. Eso es lo que yo hago con estos cuentos, ¿verdad? Todos son obras maestras. Aquí no hay ninguno que sea menos que una obra maestra. Es absoluta, la perfección absoluta. Algunos pueden ser más memorables que otros, eso es normal. En cualquier cuentario sucede eso, sea quien sea el autor, todos son perfectos. Me gustaría algún día, se los confieso, y ojalá tenga vida para ello, hacer un enorme programa, una enorme compilación de programas en los cuales ahí yo he podido explorar todos los cuentos, comentados, anotados, ¿verdad? Y que eso pudiera ser ofrecido como un instrumento pedagógico para el estudio de estos cuentos. Yo estos cuentos los conocía ya, se van a caer de espaldas, tenía yo 9 años, en el 72. Ya la profesora de español, la niña Sonia de Cerdas, que de Dios goce, nos lo leía, lo usábamos incluso como ejercicios de dictado y los comentábamos y los disfrutábamos. Mucho más en el 73, en el 76, en sexto grado. Recuerdo perfectamente. El material literario que usábamos eran los cuentos de Angustias y Paisajes, Platero y yo, de Juan Ramón Jiménez, y La Luna Nueva y El Cartero del Rey, de Rabindranath Tagore. Es decir, ese tipo en todos esos casos se trata de prosa poética, incluso en el caso de Carlos Salazar Herrera. Sus cuentos son todo lo prosa que ustedes quieran, pero basta oírlos para darse cuenta de que están imbuidos de un altísimo coeficiente de poesía. Lo que don Carlos Salazar Herrera cultiva es prácticamente lo que Neruda llamaba proesía. El escritor también, Frances Sioran, llamaba proesía, ¿verdad? Un híbrido entre prosa y poesía. Grandes tramos de estos cuentos se leen y uno se dice, caramba, pero esto es más poesía que prosa. Bueno, ese es el secreto de don Carlos Salazar Herrera, justamente, ese es el secreto. Sí, bueno, sí, los manuales de literatura querrían que don Carlos Salazar Herrera se considere dentro del realismo. No es realista. No es realista en el sentido en que lo sería Balzac, o Stendhal, o Solá, o Maupassant. No es realista. Está lleno de magia, está lleno de poesía, está lleno de fantasía. Hay varios cuentos donde uno no sabe si está bajo un régimen de realismo o de fantasía, de algo sobrenatural, como ya lo dije. Este es un gafete erróneo, no es real, no le pongan ningún ismo. A lo sumo admitamos el elemento del costumbrismo, sí, eso sí, por el habla, que es el habla campesina que cultiva don Carlos Salazar Herrera, se inscribe dentro del costumbrismo. Sí, el habla campesina, con todas las cosas lindas que conocemos, que ya había cultivado Aquileo Echeverría en sus concherías, Magón, en el Clis de Sol, en la propia Cielo Santo, Joaquín Gutiérrez en sus novelas tempranas, Fabián Dobles, muchos, Joaquín García Monge, ¿verdad? Todos estos grandes escritores cultivaron el costumbrismo porque era lo que se acostumbraba. Ya cuando salen los cuentos de Angustias y Paisajes, la primera edición en el 47, el costumbrismo iba de salida o había salido desde hacía rato. Ya no se utilizaba. Hay algo un poquitín obsoleto en eso, un poquitín anacrónico, digamos, pero eso no importa.
Eso no importa, porque los cuentos están tan bellamente escritos que a uno qué le importa lo que esté usando. Y dado que los escenarios que usa don Carlos Salazar Herrera son de la campiña profunda, los campos profundos, los valles, los hondones, las costas, los ríos interminables, las montañas impenetrables, la jungla, todo eso, dado que ese es el ambiente, dado que esa es la atmósfera que él crea, bueno, se comprende que si va a poner a hablar a campesinos, estos no van a hablar como Hamlet o como Macbeth o como el Rey Lear, evidentemente no. Ni como los personajes de Fuente Ovejuna, de Lope de Vega, ni ninguna de esas cosas, ¿verdad? Entonces, pues por supuesto, él utiliza el costumbrismo en una época donde ya prácticamente no se usaba el costumbrismo. Yolanda Oreamuno escribió un artículo ya, creo que fue de 1943, donde habla de protesta contra el folclore, llama ella, protesta contra el folclore, que le valió una controversia con Fabián Dobles, donde absolutamente tiene razón Yolanda y no don Fabián. Y bueno, lo que Yolanda decía es que el folclorismo, sí, el costumbrismo estaba agotado ya como beta temática y sobre todo como modo discursivo, como forma de poner a hablar a los personajes. Ya decía, tenemos 70 años de estar haciendo el costumbrismo y hablando como conchitos, como politos, ya por el amor de Dios, es hora de que los escritores se metan a explorar los conflictos, los dramas urbanos, citadinos, de toda esa otra parte de Costa Rica, la Costa Rica de las fábricas, de las urbanizaciones, de los barrios, de los lugares de vivienda popular, ¿verdad? En fin, el mundo, los horrores que se dan en el universo intradoméstico, las estructuras de poder ¿verdad? Que se producen en el universo intrafamiliar, intradoméstico, eso está por todas partes en la ruta de desovación, esas estructuras verticales de poder y de sojuzgamiento, el patriarcalismo, todas esas cosas. Entonces Yolanda se protesta contra el folclore. Bueno, Yolanda tiene razón. Efectivamente, ya cuando sale la primera versión de Cuentos de Angustia y Paisajes, que les repito, de 1947, el costumbrismo en tanto que plasmación de la obra campesina iba de salida. Iba de salida, pero eso no importa. Don Carlos Salazar Herrera lo vivifica, lo resucita con una intensidad y con una belleza que eso es todo lo que cuenta. Eso es todo lo que cuenta. Muy bien, los cuentos de Angustias y Paisajes, sí, claro, reflejan paisajes, sociedades, lenguajes de diferentes regiones de Costa Rica. Constantemente encontramos metáforas, símiles, sinécdoques, metonimias, catacresis, todo el zoológico de las figuras literarias y poéticas, ¿verdad? Son en cierto modo cuentos muy impresionistas por cuanto la atmósfera tiene un papel fundamental y la atmósfera es fundamental en la pintura, en la literatura, en la música impresionista. Una obra impresionista sin atmósfera no sirve para nada, ¿verdad? Y cuentos de angustias y paisajes, es decir, el paisaje es protagónico en todos estos cuentos, es muchas cosas, es la caja de amplificación, ¿verdad? Que aumenta los sentimientos que hierven en el fuero interno de los personajes, ¿verdad? El paisaje aumenta, prolonga, proyecta, sí, claro, hacia afuera, como es obvio en la palabra proyectar, proyecta el interior oscuro, tenebroso, angustiado de los personajes, ¿verdad? Conflictivo, hay conflictos terribles, hay aquí, hay muertes, hay asesinatos, hay montones de cosas terribles. Y el paisaje está ahí como una caja de amplificación, una caja de resonancia que amplifica todo aquello. A menudo sentimos que el personaje hace lo que hace inducido por el paisaje, extorsionado, forzado por el paisaje que tiene sobre él una especie de poder despótico. A menudo sentimos eso. Por eso cuentos de angustias y paisajes, ¿verdad? Una influencia o un referente intertextual, por supuesto, son los cuentos de Amor, Locura y Muerte de Horacio Quiroga, el uruguayo. Sí, por supuesto que hay una impronta perceptible de esos cuentos en la obra de don Carlos Salazar Herrera, y eso está muy bien, eso está muy bien. Muy bien, de la obra Cuentos de Angustias y Paisajes, que de ahí vamos a sacar el texto de hoy, dice
Lilia Ramos, nuestra gran también escritora, estudiosa, psicoanalista. Qué grande era Lilia Ramos, qué grande. Me llena de alegría saber que Peggy von Meyer está trabajando actualmente en una edición de crítica de su obra completa. Bien que se lo merece Lilia Ramos. Pues en un artículo Lilia Ramos dice lo siguiente de los cuentos de Angustia y Paisajes. Dice: la presencia de Costa Rica es diáfana, certera, vigorosa. En las páginas de su obra está el firmamento, el suelo, el aire, sol, luna, montaña, alcor y llanura, río, mar, costa o ribera, golfo, bahía, playa, litoral, fauna, gea, flora, pueblitos, remotidades, y en unos y en otros ticos humildes engastados en su medio y con el sabor acre de su patetismo, con sus dramas pequeños o grandes, ostensibles o recónditos. Qué maravilla de prosa la de Lilia Ramos. Qué síntesis estupenda. No podría yo haber creado una síntesis mejor que esta nunca. Estupenda la síntesis que hace Lilia Ramos del espíritu, ¿verdad?, de los cuentos de Angustias y Paisajes. Sí, el paisaje está omnipresente, ¿verdad? Las ciudades del Valle Central son descritas cuando anochece, vistas de arriba como un montón de estrellas caídas. A veces dice también el cielo lleno de limaduras de estrellas, decía también. Las regiones como el Cerro de la Muerte o Santa María de Dota son descritas con el frío y la recia vegetación, así como las llanuras con la selva sofocante, cuando don Carlos nos dice: había puesto su rancho en un claro de la selva. En el estero describe escenas de Punta Arenas. Tenemos esto, por ejemplo: algo lejos, sobre una panga volcada bajo un almendro, desascaraba unos palos de mangle sobre una horqueta. Cuánto sabor local hay aquí: panga, almendro, descascarar, palos de mangle, horqueta. Todo eso es tan porteño, ¿verdad? Qué prodigio, ¿verdad? Sí, es maravilloso. Es uno de los grandes poetas bueno, poetas en el sentido amplio de la palabra, ¿verdad? Uno de los grandes poetas o glosadores del habla del pueblo campesino costarricense. Y, y sí, sí, montones de escenas y de cosas bellísimas, bellísimas. Los cuentos son pequeñas escenas en conjunto que provienen de una cotidiana realidad costarricense. A veces los asuntos planteados no son tan dramáticos, pero son presentados artísticamente y hasta con cierto detachement, con cierta distancia, ¿verdad? Muchas veces lo que tenemos la impresión es de que Carlos Salazar Herrera nos muestra la contingencia del ser humano y su dolor, lo pequeño, lo contingente, lo puramente local, lo adventicio que es el ser humano y toda su carga de dolores en un mundo que lo sobrepasa infinitamente, ¿verdad? Y lo cotidiano es a menudo lo esencial en los cuentos de Carlos Salazar Herrera. El propio Carlos Salazar Herrera nos da una lindísima definición de lo que es un cuento, y lo hace en su relato El Bongo. El Bongo, ¿verdad? En el relato El Bongo, Carlos Salazar Herrera compara el género literario del cuento, lo compara con la embarcación llamada bongo, y nos dice: un bongo, ¿y qué parecido es a un cuento? Un bongo es una pequeña embarcación de velas en donde caben apenas unas cuantas personas. Un bongo es para aguas mansas. Un bongo no se puede aventurar en mar abierta como los grandes navíos, en donde cabe mucha gente y pasen muchas cosas en largas travesías. Un bongo no puede perder de vista la tierra, porque a pesar de todo sigue siendo un árbol. Ya en todo esto hay una estética del cuento, ¿verdad? Hay una estética del cuento. Caben pocas personas. En un cuento no tiene sentido poner 800 personajes como en La Guerra y la Paz de Tolstoy. No, evidentemente no. ¿Verdad? Tiene que haber pocos personajes. Y es como un bongo, ¿verdad? Como un bongo. Sí, sí, hay cosas maravillosas. Hay cuentos donde tenemos la impresión de que el autor se empeña en desmitificar lo que tomamos por sobrenatural. Esto lo hace en La Bruja, ¿verdad? Entonces, junto a la torre de la iglesia parecía que iba a tener lugar un eclipse de luz o reloj. Era la hora del aquelarre.
La bruja Elvira entró por la puerta azul de la Casa Blanca y cogió la escoba y se puso a barrer la sala. Aquí se dan ustedes cuenta, hay una inflación del discurso que nos hace suponer que la bruja Elvira va a salir volando en su escoba. Pero no, pausa ahí. Cogió la escoba y se puso a barrer la sala. Es decir, no era una bruja realmente, tal como nos muestra la mitología del terror, ¿verdad? Así que son cosas maravillosas. Sin embargo, repito, hay otros cuentos donde lo sobrenatural son cuentos que o son fantásticos o lindan con lo fantástico, ¿verdad? Lindan con lo fantástico, sin duda alguna. Sí, 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 sí. Bueno, los personajes de Carlos Salazar Herrera, algunos de ellos son pasivos y débiles, se impresionan con facilidad por el mundo exterior. Los personajes pues representan el binomio fundamental del título de la obra, angustias, ¿verdad?, que es una parte negativa del ser humano, y paisajes, esos paisajes que definen, marcan o precipitan el destino de los personajes. Sí, la derrota del hombre ante la naturaleza, muchas veces eso es lo que sucede, la derrota del hombre ante la naturaleza, ¿verdad? Por ejemplo, en El Camino o en El Temporal, y son personajes que se rinden ante su entorno, se dan por vencidos ante su entorno y se entregan resignados a la indiferencia del paisaje, o bien salen huyendo de ellos, como en el caso de la sequía, ¿verdad? Sí, hay algunos cuentos que tienen finales muy, muy trágicos, por el amor de Dios, ¿verdad? Muchos, algunos no, algunos son cuentos, digamos así, optimistas, que nos dejan con una sonrisota dibujada en el rostro. Así, y en todos hay un buen coeficiente de angustia. Eso está claro, explícito en el título. Cuentos de angustias y paisajes. Qué hermoso, qué hermoso, qué hermoso, qué hermoso. Muy bien, amigos, pues yo he escogido para hoy uno de los cuentos más cortos, el segundo más corto, y lo vamos a leer ya mismo. El más corto es La Ventana, que ya lo hemos estudiado y es bellísimo, es un poema sublime. Este es un poquito menos corto. El Mestizo se llama, es un cuento violento, se los advierto, es un cuento violento. Y voy a proceder a leerlo y después hacemos después nos paseamos por el cuento, deslumbrándonos ante cada cosa maravillosa. El cuento dice así: este es mi rancho, entre usted, aquí se acomoda. Era ya casi la noche. El hombre encendió una vela de cebo. Entonces pude observarlo. Era un mestizo, tipo del costeño, rancio, flemático por el clima demasiado tórrido. Su cara estaba señalada por el látigo del mediodía. Nos sentamos a una mesa. ¿Hace mucho tiempo que vive usted aquí? 5 años. ¿Pero no tiene usted mujer? El hombre se me quedó viendo huraño y desconfiado. Luego bajó la cabeza. Tenía una. Se murió. Y no quiero tener otra. En un rincón había una garrafa. El hombre la subía a la mesa. Es guaro y charral. Bebimos un trago. Después solo él seguía hablando. Se murió. Sí, se murió mi esposa. No quiero tener otra. Entonces empezó a hablar, más bien que relatando, haciendo recuerdos en voz alta. Se murió. Va a ser 2 años de eso. A ver, sí, 2 años. No era Manuela una buena mujer. Yo estaba encariñado con ella. ¿Pa' qué fue tonta? Me alegro que se haya muerto. El hombre seguía bebiendo. Un día fui a Chomes a mercar una mula para ir a Rotina a vender peje. Estuve 8 días afuera. Cuando volví, Manuela era otra. Yo y ella nos habíamos llevado siempre muy bien. Yo estaba encariñado con ella. Pues fue un día y le digo: a vos te pasa algo, Manuela, sos otra. ¿Qué tenés? Decime, ¿qué te ha pasado? El hombre bebió otro trago. Por las grietas del rancho entraba la fosforescencia del mar. Ahora estaba de vaciante, sosegado, quejumbroso apenas. Oíase lejano el chapoteo de una lancha en el desaguadero del Tárcoles y el monótono croar de un sapo. No tengo nada, hombre, déjame.
Mira, Manuela, no seas así, vos has cambiado mucho, estás hecho otra. Pues, pues cada uno es cada uno, me dijo. Ay, yo me entró como una cólera, pero para evitar me quedé callado. Sobre la mesa chisporroteaba la vela, haciendo una estalactita de cebo. El hombre llenó su tarro. Pues un día la hallé platicando con Juan Lobo. Juan Lobo es un hombre que vivía media hora de aquí. Ya se fue, quién sabe para dónde. En la noche de ese mismo día había una tempestad. El mar estaba picado y relampagueaba con tormenta. Yo salí a meter la mula que había arrancado a huir para ahí dentro. Cuando volvía ya Manuela listando un motete con su ropa. Y dije, ay, Manuela, ¿qué es eso? Yo me acordé que ese día la vi de platicando con Juan Lobo y se me puso que habían andado en enredos mientras yo andaba en Chomes. Mira, sinvergüenza, vos te vas a ir a juntar con ese hombre. Pues va la maldita y se me encara y me dice, sí, voy a ir a juntarme con él. Me gusta más que vos. Cada uno es cada uno. Está bien, le dije. Andate ya. Pero lo que se llama ya, si es que podés llegar. Ella salió para afuera. Los ojos del mestizo irradiaban y bebía sin lograr emborracharse y oprimía con su manaza el cuello de la garrafa como quisiera estrangularla. En la pared, colgado de un clavo, había un rifle de grueso calibre. Sí, cada uno es cada uno, roncó el mestizo. Y después de una pausa, ¿le dije a usted que esa noche había tormenta? El hombre tapó con el corcho la garrafa. Pues la mató un rayo. Ese es el cuento, el mestizo de Carlos Salazar Herrera, hasta que estoy erizado aquí mientras lo leo. Bueno, y ahora vamos a proceder a hacer el análisis de este, no, análisis, como detesto esa palabra. Vamos a explorarlo, a ver qué es lo que nos seduce en este cuento y por qué nos seduce. Eso es importante. No es un análisis, no. Es como desensamblar, tenés un maravilloso reloj, lo desensamblas hasta sus mínimas partículas para ver cómo es que funciona el mecanismo del engranaje y luego volvés a ensamblarlo, ¿verdad? Es un acto de amor. Aquí ese desensamblaje es un acto de amor, no es un acto de llevar el cuento a la mesa del médico forense para que le haga una disección. No, esto está motivado por el amor, no por la pura curiosidad malsana. Vamos a ver cómo funciona el engranaje narrativo de Carlos Salazar Herrera en este cuento, El Mestizo. Bueno, lo primero que podemos aquí tratar de definir es qué significa la palabra mestizo, porque es una palabra un poquito equívoca. A ver, mestizo, cuando es aplicado a los seres humanos, es un término que se utiliza para referirse a personas con antepasados pertenecientes a dos o a más etnias. Atención, la noción de raza es biológicamente incorrecta. Etnias. En español, la palabra comenzó a usarse durante la colonización de América para referirse a descendientes de progenitores, entre comillas, blancos e indígenas de América, de modo similar a la denominación de mulato para referirse a quienes tenían progenitores, entre comillas, blanco y entre comillas negro, y de sambo para quienes tenían progenitores, entre comillas, indio y entre comillas, negro. Actualmente el término mestizo se utiliza a menudo con cierto tufo racista que es deplorable, ¿verdad? Y el término mestizo surgió como una categoría de la clasificación de tipo racial aplicada por el Imperio Español en América a partir del siglo XVI. Era una palabra que se usaba para dominar una de las castas o cruzas, ¿verdad? Proveniente de la relación sexual entre una persona clasificada como de raza blanca, entre comillas, y una persona clasificada como raza india, entre comillas. El sistema de castas colonial español derivó de la doctrina medieval de los estatutos de limpieza de sangre, noción nefasta, ¿verdad? Las personas clasificadas como mestizas tenían un estatus social disminuido que les impedía o limitaba su acceso a la educación y a posiciones de mando, de propiedad o de prestigio.
Con el advenimiento de la independencia hispanoamericana, los nuevos estados surgidos durante el siglo XIX, abolieron las prerrogativas de sangre y nacimiento, estableciendo nominalmente la igualdad ante la ley. Por supuesto que esta igualdad ante la ley sigue siendo un tanto quimérica y todavía no se aplica como debería, ¿verdad? Después de la independencia, el término mestizo se mantuvo para dominar a las personas o culturas que descienden de indígenas americanos y españoles. El vocablo mestizo proviene del latín mixticius, repito, mixticius con X, mixticius, que significa mezcla o mixto, ¿verdad? Y la palabra ha quedado envuelta en la polémica de las razas humanas que los científicos niegan actualmente, como ya lo dije, ¿verdad? Y que sustituyen por etnias, es una palabra más correcta. En un sentido más amplio, el término mestizaje también se utiliza para identificar a seres humanos que tienen antecesores pertenecientes a distintas etnias o distintas culturas, dando origen a una nueva cultura. Y sí, existe ciertamente lo que se llama la mestizofilia, que puede definirse como la idea según la cual el fenómeno del mestizaje es un hecho deseable, por principio muy bueno, y existe la mestizofobia, lo contrario de la mestizofilia, ¿verdad? El prejuicio racista perfectamente infundado y digamos las cosas como son, perfectamente estúpido, según el cual el mestizo es un ser inferior al, bueno, al blanco, entre comillas, ¿verdad? Ibérico, europeo, español, en fin, ese tipo de cosas, ¿verdad? Muy bien, entonces el cuento que hemos leído se llama El Mestizo. Tiene que ver con un mestizo, muy bien, el mestizo es el protagonista. Hay tres personajes aquí, hay varios personajes. Está el mestizo, por supuesto, está el otro hombre, el hombre que oye el relato del mestizo y lo interpela y dialoga con él, que no tiene nombre, es una especie de narrador omnisciente, es el que recibe la narración, el relato del mestizo, ¿verdad? Y luego hay dos personajes in absencia, personajes que están ausentes, pero de alguna manera están ahí, que es la esposa del mestizo, la asesinada Manuela, ¿verdad? Y su presunto amante, Juan Lobo. Presunto amante. Ya estoy hablando como ciertos periodistas que claro, no pueden hacer acusaciones directas porque los demandarían. Entonces constantemente están hablando del presunto estafador, el presunto violador, el presunto criminal. O se dice que, o parece, o todo indica, o los indicios sugieren que, ¿verdad? Siempre están curándose en salud con esas fórmulas lingüísticas para no decir lo que tienen que decir, ¿verdad? Pero claro, se salvan, se limpian a sí mismos con ese el presunto, la presunta estafa tuvo lugar, con ese vulgar adjetivo de presunto se limpian a sí mismos del peligro de que los demanden por calumnias o por difamación, por calumnias o afrentas al honor, en fin, muchas cosas. Se limpian de eso, se curan en salud de eso y dejan embarrada a la otra persona, dejan enlodada a la otra persona. Porque claro, después si la información del noticiero resultó ser falsa, se probó ser falsa, les basta con una mini disculpa que cabe en un nanosegundo y ya a la otra persona le dejaron un daño, un daño prestigial de por vida, dejaron la imagen arruinada, ¿verdad? Hay una asimetría y una diferencia de fuerzas descomunal entre el poder que tiene el periodista y el poder que tiene la persona civil que es objeto de la noticia. No me gusta eso, lo digo a prima facie, ¿verdad? Lo digo a portas, no me gusta eso, no me gusta. Para ellos es muy fácil, ¿verdad? El presunto homicida, y claro, después el tipo resulta que era inocente, nadie se entera, el periodista posiblemente de nuevo emita una micro disculpa y el pobre otro tipo queda estigmatizado, queda manchado, ¿verdad? Con el signo del asesino, del criminal, del homicida. Cierro mi pequeño editorial y seguimos con el cuento. Tenemos entonces el mestizo,
que le ofrece su hospitalidad, le ofrece su rancho a ese otro narrador omnisciente que no tiene nombre, pero son dos. Hacen falta dos para mantener el diálogo. Y luego los dos personajes están ausentes, que es Manuela y su, hablemos como los periodistas, su presunto amante Juan Lobo. Vean qué interesante la onomástica. Un lobo es un depredador, ¿verdad? Un lobo es un depredador, es un animal carnívoro y temible y muy presente en los cuentos y leyendas y la mitología, sobre todo europea, ¿verdad? Le loup-garou, le vilain loup, el lobo malo, el lobo, ¿verdad? Los chicos que no se portan bien se los come el lobo, ¿verdad? Eso es el Juan Lobo. Que el personaje se llame Juan Lobo ya no sugiere que hay en él algo de depredación. Y en efecto, básicamente se va con Manuela, que era la esposa del mestizo. Sí, hay algo de depredación, con una mujer en este caso que estaba perfectamente anuente a ser depredada. La verdad es que fue un arreglo de los dos, se comportaron como adultos libérrimos y por su propia voluntad. Pero claro, el mestizo no toleró eso. Y entonces, eso es punto uno. Punto dos, lo primero que salta a la vista en este cuento es que es un cuento dentro de un cuento, ¿verdad? Nosotros abrimos el cuento, empezamos a leer y vemos que dentro de ese cuento lo que interesa es el cuento que nos hace el mestizo. Es el relato del mestizo, el cuento, claro, bueno, el cuento lo escribe don Carlos Salazar Herrera, pero dentro del cuento el mestizo, este protagonista que es el mestizo, nos narra una historia terrible de celos y de muerte, ¿verdad? Y entonces es el relato del mestizo que habla dentro del cuento, ¿verdad? Y aquí el verdadero cuentacuentos es el mestizo, el terrible cuento de su vida, ¿verdad? Y de su asesinato, y de sus celos, todo eso. Entonces es un cuento dentro de un cuento, si así cabe decirlo. Hay muchos ejemplos egregios de esos. La pata de mono de Jacobs viene siendo un cuento dentro de un cuento dentro de un cuento. Si algún día quieren leerlo, es un cuento terrorífico, por cierto, un magnífico cuento, Jacobs. Tercer punto que es importante establecer, hay dos niveles temporales aquí. El presente que es el momento en que entra el visitante al rancho del mestizo, ¿verdad? Y se sientan a hablar, todo lo que está sucediendo ahí es presente. Cuando el mestizo toma la garrafa de aguardiente y la va bebiendo y parece que le está estrangulando el cuello a la botella y todo aquello, eso es presente. Pero en la narración del mestizo, el cuento del mestizo, por supuesto, está en el pasado. El mestizo nos habla de un episodio terrible de su vida que aconteció hace cierto tiempo, ¿verdad? Entonces, eso es un punto importante. Tenemos dos niveles temporales, el presente del narrador y el contenido de la narración que está en el pasado. Entonces, el cuento comienza, este es mi rancho, entre usted, aquí se acomoda. Bueno, le está prestando su rancho, no es particularmente ceremonioso, no le dice siéntese como en su casa, pase adelante, recuéstese, quiere una taza de café, no, nada de eso. El mestizo es un hombre parco de palabras, es un hombre seco, duro, duro. Era ya casi la noche, nos dice Carlos Salazar Herrera. Muy bien, esto es importante, la noche le aporta más dramatismo al cuento, sobre todo que estamos hablando de una tempestad. En la noche las tempestades son, si cabe, más alarmantes, más terribles, el cielo se enciende más y los relámpagos brillan más que en el día. De modo que esta noción de la noche no es irrelevante. El hombre encendió una vela de cebo, entonces pude observarlo. Era un mestizo, tipo del costeño rancio, flemático, por el clima demasiado tórrido. Atención a la catarata de adjetivos de don Carlos Salazar Herrera. Rancio, flemático, a causa del clima demasiado tórrido. Rancio, flemático, tórrido. Sobre todo, flemático y tórrido establecen una cuasi rima, por cuanto son ambas esdrújulas, ¿verdad? Y terminan en O. Su cara, la del mestizo, estaba señalada por el látigo del mediodía. Qué estupenda metáfora, qué lindo, qué lindo. Su cara estaba señalada por el látigo del mediodía. Normalmente uno habla de una cara señalada por una puñalada, por ejemplo, queda una cicatriz.
queda marcado el rostro, una cara señalada por los consecuencias de la viruela, por ejemplo, de alguna enfermedad de tipo que afecte la piel, ¿verdad? Que afecte la dermis. Entonces, esta es una maravillosa metáfora. Era un trabajador del mar, era un hombre de campo, ¿verdad? Y el látigo del mediodía, del tremendo sol, del tipo porteño, del sol del mar, ¿verdad? Toda su cara era una especie de mapa que reproducía las condiciones geográficas y climatológicas donde vivía. Nos sentamos a una mesa, dice el narrador omnisciente, que de nuevo es innominado, no tiene nombre. Si quieren, pueden imaginarse que es el propio don Carlos Salazar Herrera. Eso no es ningún pecado, ¿verdad? No es ningún pecado. Tampoco debemos asumir siempre que es el caso, pero se puede. Entonces nos sentamos a una mesa. ¿Hace mucho tiempo vive usted aquí? Le pregunta el visitante, como por meter conversación, hacer lo que los angloparlantes llaman small talk. 5 años, responde el mestizo. No 5 años, 5 años. Pero, ¿no tiene usted mujer? El hombre se me quedó viendo, huraño y desconfiado. Es como que hubiera casi pronunciado una mala palabra, el nombre del demonio, el nombre de la muerte, ¿verdad? El intruso el invitado debe haberse sentido incómodo al recibir aquella respuesta, ¿verdad? El mestizo bajó la cabeza. Tenía una mujer, se murió y no quiero tener otra. Es parco, es extremadamente sinóptico el viejo, es seco de palabras, ¿verdad? En un rincón había una garrafa, el hombre la subió a la mesa. Es guaro echarral, pero el guaro echarral, ¿verdad? El guaro más primario, más violento, más intenso. Bebimos un trago, dice el narrador omnisciente. Después solo él seguía bebiendo. De modo que a partir de aquí el cuento se convierte prácticamente en un monólogo del mestizo con algunas intervenciones del narrador omnisciente para precisar elementos de clima, de ambiente, de atmósfera, de hora, de temperatura, de muchas cosas así. Entonces el mestizo comienza con su terrible monólogo. Se murió, no quiero tener otra esposa. Entonces empezó a hablar más bien que relatando, haciendo recuerdos en voz alta. No es lo mismo, ¿eh? No es realmente un cuentacuentos profesional que se pone a hablar. No. Está hablando de su propia vida y de una parte tremendamente dolorosa de su propia vida. Tremendamente dolorosa. Entonces lo que hace es recordar en voz alta. Posiblemente no esté ni siquiera mirando a los ojos de su interlocutor. Está con la mirada perdida en algún lado, como lo hace uno cuando empieza a evocar recuerdos en voz alta. Sigue el mestizo. Se murió. Va a ser 2 años. A ver, sí, 2 años. No era Manuela una buena mujer. Yo estaba encariñado con ella. ¿Para qué fue tonta? Me alegro que se haya muerto. Terribles palabras, terribles palabras. Muy linda la expresión, estar encariñado con alguien. Se ha perdido, se usaba mucho en la Costa Rica de antes, sobre todo en el campo, ¿verdad? Estar encariñado con alguien, era una linda expresión. El hombre seguía viviendo, seguía bebiendo, nos dice el narrador omnisciente. Esto de la bebida es muy importante, porque cuanto más bebe el hombre, más se enciende su dolor, su amargura, su ira nunca saciada, su sentimiento de traición, su furia, ¿verdad? Insaciable. Entonces hay una línea de crecimiento paralelo. Cuanto más bebe, cuanto más pródigo es el alcohol, aquí el guaro echarral, más intensa es la narración. Son 2 crescendos paralelos. La progresiva embriaguez del mestizo y la violencia de su discurso, de sus recuerdos, van aumentando simultáneamente. Y sigue contando el mestizo. Un día fui a Chomes a mercar una mula para ir a Orotina a vender peje. Imagínense ustedes, ir a Chomes a mercar una mula para ir a Orotina a vender peje. Estuve 8 días afuera. Cuando volví, Manuela era otra. Ella y yo nos habíamos llevado siempre muy bien.
Yo estaba encariñado con ella, repite, repite, yo estaba encariñado con ella. Pues fui un día y le digo, a vos te pasa algo, Manuela, sos otra. ¿Qué tenés? Decime, ¿qué te ha pasado? El hombre bebió otro trago. Diríase que con cada trago se encona su odio, ¿verdad? Por las grietas del rancho entraba la fosforescencia del mar. Ahora estaba de vaciante, sosegado, quejumbroso apenas. Oíase lejano el chapoteo de una lancha en el desaguadero del Tárcoles y el monótono croar de un sapo. Muy importante, aquí está el paisaje, aquí está el entorno, el contexto físico, que en caso de Carlos Salazar Herrera siempre es tan importante. Entonces, por las grietas del rancho entraba la fosforescencia del mar, la luminescencia del mar, reflejos de estrellas, de la luna, quizás de meteoros, de lluvia, de estrellas, de tormentas lejanas, lo que fuera, ¿verdad? El mar está de vaciante, sosegado, pero quejumbroso, como que el mar mismo se queja, gime, se lamenta, deplora lo que está pasando. Y se oía lejano el chapoteo de una lancha en el desaguadero del Tárcoles y el monótono croar de un sapo. El monótono croar de un sapo. Lindo esas cosas. Una sinfonía de las os. Monótono, hay 4 os ahí. Monótono croar de un sapo. Solo en esas 3, 4 palabras tenemos 1, 2, 3, 4, 5 os. Muy, muy interesante todo esto, la sonoridad, ¿verdad? El Tárcoles, todos sabemos, es el río que nace en la cordillera volcánica central y que corre por exactamente 100 kilómetros. Esa es la dimensión, esa es la extensión del Tárcoles. 100 kilómetros sale de la cordillera volcánica central y corre en dirección noroeste y desemboca a la salida del Golfo de Nicoya, ¿verdad? Entonces Manuela, la esposa, le contesta al mestizo, no tengo nada, hombre, déjame. Mira, Manuela, no seas así, vos has cambiado mucho, estás hecho otra. Pues, pues, cada uno es cada uno, me dijo. Muy interesante eso. Lo que tiene al mestizo, pues, ansioso, más que ansioso, sumamente inquieto, es que nota un cambio en su esposa. Algo ha cambiado en su esposa, en mil detalles, ¿verdad? En mil detalles. Él sabrá cuáles. Ha notado que ella está diferente, ¿verdad? No se lo puede explicar. Es terrible. El predicamento del mestizo es terrible. Es como que de pronto está viviendo con una extraña, con una persona alien, sí, con un alienígena, una mujer que no conoce otra persona y una especie de transfiguración aquí de corte casi esquizoide que al mestizo lo tiene sumamente inquieto y se comprende. Lo comprendo, es terrible vivir con una persona que de pronto se metamorfosea, ¿verdad? Y ya de pronto siente uno que no la conoce. Claro que eso genera una terrible angustia. Pues cada uno es cada uno, dijo Manuela. Y sigue el mestizo. Ay, yo me entró como una cólera, pero para evitarme quedé callado. Ay, yo. Lindas expresiones antañonas, ¿verdad? Muy a menudo en las casas, en el campo. Mi nombre es Jack Sagot, para servirle. No, el placer es para yo, el placer es para yo, decían. o el gusto es para yo. Entonces aquí, a yo me entró como una cólera con la respuesta de Manuela, pero para evitarme quedé callado. Sigue la parte del paisaje, ¿verdad? El narrador omnisciente. Sobre la mesa chisporroteaba la vela haciendo una estalactita de cebo. Claro, la vela chisporroteaba porque era como una proyección del alma misma del hombre, que era algo incendiario, flamígero, ígneo. Claro que la vela chisporroteaba. Posiblemente chisporroteaba con el resoplido del mestizo que ya está pasablemente ebrio. El hombre llenó su jarro. Pues un día la hallé platicando con Juan Lobo. Juan Lobo es un hombre que vivía media hora de aquí. Ya se fue, quién sabe para dónde. En la noche de ese mismo día había una tempestad. El mar estaba picado y relampagueaba con tormenta. Yo salí a meter la mula que había arrancado a Juirpa ahí dentro. Cuando volvía ya Manuel alistando un motete con su ropa. Qué impresionante, ¿eh? Qué impresionante. Como una especie de decorado, de escenografía de ópera,
La noche escenifica su más tempestuosa, ¿verdad? Atmósfera, un ambiente de tempestad. Es decir, estas son dos palabras que a menudo se confunden. Una tormenta, se dice de una tormenta cuando es en tierra. Una tormenta en el mar se llama tempestad. A menudo se usan como palabras intercambiables y supongo que no es gran cosa, pero hay una diferencia fundamental. La tormenta es en tierra, la tempestad es en el mar. Y es una tempestad terrible, ¿verdad? Es una cosa terrible. El mar estaba picado y relampagueaba con tormenta. Es como si ese mar y ese paisaje dijese lo que está pasando en el paisaje interno del mestizo. El paisaje externo prolonga y amplifica la tremenda tormenta, la tempestad que está teniendo lugar en el fuero interno del mestizo. Hay una unidad, hay una continuidad, un continuum entre el paisaje externo y el paisaje interno del protagonista. Hay tremenda la tempestad que lleva por dentro el mestizo, ¿verdad? No sabemos si el mestizo es el que proyecta su furia hacia el paisaje o si el paisaje se introyecta, lo contrario de proyecta, se introyecta en el alma del mestizo, pero poco importa. Lo importante es que el cielo está iracundo, el cielo está rabioso, furioso, inquieto y celoso como está el mestizo. Hay una continuidad entre paisaje y personaje. Entonces de pronto ve que Manuela estaba listando un motete con su ropa. Y ay, Manuela, ¿qué es eso? Yo me acordé que ese día la vi platicando con Juan Lobo y se me puso que habían andado en enredos mientras yo andaba en chomes. Muy, muy típica expresión, se me puso, entendí, se me ocurrió, pensé que, ¿verdad? Ese día la vi la vi platicando con Juan Lobo. Mira, sinvergüenza, vos te vas a ir a juntar con ese hombre. Pues va la maldita y se me encara y me dice, sí, voy a juntarme con él, me gusta más que vos, cada uno es cada uno. Qué tremenda respuesta, ¿verdad? Qué tremenda respuesta. Brutal, sin duda verdadera, sin duda sincera, sin duda honesta. No podemos decir que Manuela fuera un portento de tacto o de sutileza psicológica. Le descarga aquella especie de rayo que le parte el cráneo a su esposo, ¿verdad? Sí, voy a ir a juntarme con él. Ni siquiera a vivir con, voy a juntarme con él como un animal, ¿verdad? Como un lobo y su loba, ¿verdad? Me gusta más que vos, le dice, caramba, qué afrenta, qué terrible qué herida narcisista tan honda para el pobre mestizo. Cada uno es cada uno, dice Manuela. Entonces el mestizo le dice, está bien, andate ya, pero lo que se llama ya, si es que puedes llegar. Ella salió para afuera. Tremendo, tremendo. Ahora entra el narrador omnisciente, muy importante. Los ojos del mestizo irradiaban y bebía sin lograr emborracharse. Literalmente era una barrica sin fondo el mestizo, era el tonel de las Danaides. Las Danaides eran figuras mitológicas griegas, eran las hijas del rey Dánao. El rey Dánao tuvo 50 hijas que se casaron con 50 hijos de Zeus, creo que eran, sí. Y las Danaides decapitaron a sus 50 esposos en la noche de bodas, ¿verdad? Por eso fueron condenadas por los dioses a estar llenando una barrica sin fondo con baldes de agua eternamente. Las 50 Danaides llenando la barrica sin fondo con sus baldes llenos de agua. Es el suplicio de la repetición estéril, de la repetición infructuosa, árida, absurda. Es igual que el suplicio de Sísifo, ¿verdad? Tener que empujar la piedra hasta arriba de la montaña para que se venga de abajo y subir y empujarla y hacerlo una y otra vez. La repetición absurda o el suplicio de Tántalo, condenado a estar metido en un estanque hasta la cintura. Y luego hay unos viandas y unos frutos y unas ambrosías y cosas deliciosas que cuelgan del techo de la caverna, pero él no logra, por más que brinca en el agua, no logra alcanzar aquellos manjares y muere
muere en silencio de hambre, de sed, ¿verdad? Un tormento terrible. Brinca, brinca, no logra nada. Sísifo empuja y empuja la piedra y no logra nada. Y las Danaides llenan y llenan con cubas de agua la barrica sin fondo y por supuesto no llenan ni llenarán nunca nada. Repito, esto es un mitema, es decir, un rasgo estructural propio de un mito. El mito, repito, de la repetición absurda, infructuosa. Sí, los ojos del mestizo irradiaban como si él fuera el foco de la tempestad y bebía sin lograr emborracharse y oprimía con su manaza el cuello de la garrafa como quisiera estrangularla. Aquí Carlos Salazar Herrera usa una metáfora, el cuello de la garrafa. Esta metáfora es un tipo de metáfora que se llama catecresis. La catecresis es una metáfora que se ha lexicalizado, ha sido usada con tanta frecuencia que ya no se percibe como metáfora, se ha lexicalizado. Cuando yo digo el ojo de la cerradura, pues por supuesto es una metáfora, las cerraduras no tienen ojo, pero es una metáfora que ya no se percibe como un hecho poético. Cuando yo digo el cuello de la botella, igual, ¿verdad? Digo el ojo del huracán, bueno, los huracanes no tienen ojo. Es una metáfora, son metáforas sin duda, pero se han banalizado completamente, han perdido toda su carga poética y se perciben como una expresión normal. Eso es una catecresis, una metáfora que ya no se percibe como ta metáfora, ¿verdad? Ya se percibe, ya se usa sin el menor contenido poético. Entonces, claro, el mestizo conforme más bebe y no pareciera que la bebida, en lugar de acallar su sed de venganza, su furia, lo va enconando, sin por ello lograr emborracharlo por completo. Entonces agarra el cuello de la garrafa como si quisiera estrangularla. Más claro, no canta un gallo. La prosa de Carlos Salazar Herrera es potentísima. Luego sigue el narrador omnisciente, esto es muy importante, en la pared colgado de un clavo había un rifle de grueso calibre. Cada uno, roncó el mestizo. No habló, roncó el mestizo. Cada uno es cada uno. Y después de una pausa, ¿le dije a usted que esa noche había tormenta? El hombre tapó con el corcho la garrafa. Pues la mató un rayo. Tremendo desenlace, tremendo desenlace. No dice la maté, la mató un rayo, con el cual el mestizo se identifica con una fuerza ciega e incontenible de la naturaleza. No podemos decir que un rayo sea un homicida. En la visión del mestizo, él actuó con la inexorabilidad física y natural de un rayo. No hubo prácticamente una decisión ética, quiere él creer, ¿verdad? No hubo una decisión ética. Su acción fue tan fulminante como un rayo. No vamos a llevar un rayo a la silla de los acusados y abrirle un juicio por haber matado a una persona. Por cierto, esas cosas se hacían en otra hora, en tiempos idos. Claro que sí, se llevaban al juzgado, se llevaba un oso por haberse robado un panal de miel, se llevaba un perro para haber mordido a alguien. Si alguien se tropezaba con una piedra, podía llevar la piedra. Las piedras eran sujeto de derecho y ser castigadas. Yo sé, estas cosas suenan absurdas, pero créanme, eso sucedía. Una jabalina perdida que de pronto hería a alguien y se llevaba la jabalina a la silla del acusado, ¿verdad? Y se le abría un juicio. Así, sí, con toda formalidad, ¿verdad? Con toda formalidad. Entonces, claro, él se ve a sí mismo como un rayo. Él es una fuerza de la naturaleza desatada y absolutamente incontrolable. Uno no puede controlar un rayo, no puede. Atención, no dice relámpago, no dice tornado, dice un rayo. Rayo, palabra muy potente, con una R muy fuerte. Muy bien, esta frase es muy importante. En la pared, colgado de un clavo, había un rifle de grueso calibre. Esto es muy cinematográfico. Estamos en la choza en penumbra del mestizo, con apenas un cirio, una candelita que se está derritiendo, y de pronto, ¿verdad? Estamos viendo la conversación, la cámara pasa de un rostro al otro, del otro al otro, del otro al otro, un ping-pong, ¿verdad? Aquí básicamente está monologando el mestizo, pero bueno, la cámara pasaría al rostro del otro interlocutor para ver qué reacciones
generan en su rostro empavorecido las terribles palabras del mestizo. De modo que hay un ping-pong de cara a cara. Pero de pronto la cámara hace una especie de paneo y se va hacia el rifle que está colgado en la pared. Entonces Carlos Salazar Herrera, con ese recurso cinematográfico, la cámara de pronto se despega de los dos que están hablando, se eleva sobre la pared y enfoca un rifle que está colgando. Y eso ya nos lo dice todo. Ya no hay que decir, descargué este rifle del tipo tal que tenía balas de calibre tal, fui, la perseguí, le metí 3 balazos en el cráneo. No, no hay que decir nada de eso. Carlos Salazar Herrera es tan sutil que deja que ese rifle colgado en la pared, ahí, pasivo, silencioso, mudo, deja que ese rifle cuente toda la historia. Ese camarazo hacia el rifle cuenta toda la historia. Lo que resta es simplemente un desenlace, ¿verdad? Cada uno es cada uno, roncó el mestizo. Y después de una pausa, ¿le dije a usted que esa noche había tormenta? El hombre tapó con el corcho la garrafa, como quien cierra algo, ¿verdad? Como quien termina de sepultar algo, tapó brutalmente el corcho de la garrafa. Pues la mató un rayo. Ese rayo fue el mismo, ¿verdad? Pero es una manera de decir las cosas. Una manera de decir, bueno, la naturaleza estuvo conmigo. Yo fui, no tuve más discernimiento que el de un rayo. Fui una fuerza ciega, peor aún, acéfala, sin cabeza, una fuerza destructiva incontrolable. Eso fui yo. No se me puede juzgar de la misma manera en que no se puede juzgar a un rayo. Este rifle colgando allí en la pared, un rifle de grueso calibre, hemos de imaginar el tipo de heridas terribles que le infligió a la pobre Manuela. Ese rifle ahí colgado es lo que se llama un correlato de objeto. Yo esto lo he explicado anteriormente, pero es bueno que volvamos sobre este concepto, es muy importante. Un correlato de objetos cuando un escritor deja que los objetos cuenten la historia, ¿verdad? Para que el mestizo no tenga que decir, claro, me entró una cólera espantosa, fui, descolgué el rifle, lo cargué con las balas que tenía, le apunté, la perseguí y finalmente le descargué 3 tiros. No, no. Dejemos que el rifle cuente la historia, dejemos que no la cuente el mestizo, eximámoslo de eso. Es más sutil darle la palabra, entre comillas, al rifle. El rifle, con ese solo movimiento de cámara que lo enfoca de pronto ahí colgado en la pared, con lo ominoso, con lo amenazador que es tener un arma de ese calado colgando de la pared, ¿verdad? Solo la visión impone respeto y temor, ¿verdad? El rifle cuenta la historia. Eso es lo que se llama correlato de objeto. ¿Se acordarán ustedes, queridos amigos, en Un matoneado, cuando Rafael Cabrera iba a matar a su odiadísimo enemigo, ¿verdad? Y justo cuando lo estaba acechando entre los zarzales y el enemigo venía bajando allá por la cuesta del corte caminero de los Pavones, del Cerro de los Pavones, poco antes de ponerse el rifle al hombro y ver la mira, poco antes de eso, arranca un puñillo de frambuesas de uno de los matorrales donde estaba, se lo lleva a la boca, seguramente para aplacar su nerviosismo. De pronto descubre que no eran frambuesas y las escupe. Ahí ese objeto de las falsas frambuesas, ese objeto está diciéndonos, está vaticinándonos, está anunciándonos el error fatídico que está por cometer Rafael Cabrera, ¿verdad? Va a matar a quien no es, igual que se equivocó al tomar las frambuesas de cerquita que las tenía, con mayor razón se va a equivocar a 200 metros apuntando allá donde venía el otro, bajando del Cerro de los Pavones. Entonces, ese error de las frambuesas es una especie de anuncio, de advertencia que le hace el paisaje, en este caso, ¿verdad?, que participa de todo este drama. El paisaje le dice, tené cuidado, igual que te equivocaste con estas frambuesas que tenías aquí al alcance de la mano, igual te puedes equivocar y con mucha mayor razón con este hombre que viene lejano, allá, recortándose en la luz del poniente, ¿verdad? Ahí tenemos de nuevo un correlato de objeto, ¿verdad?
esas frambuesas que no eran tales, nos está diciendo, este señor se va a equivocar, Rafael Cabrera se va a equivocar. Atención, cuidado. Entonces es el paisaje, los elementos inanimados o animados apenas del paisaje, los elementos, ¿verdad?, del entorno que cuentan la historia, que cuentan un correlato, es decir, un relato paralelo al relato principal. El relato principal es que Rafael Cabrera va a asesinar a alguien, ¿verdad? Claro. Cree que es su enemigo, termina matando a su propio hermano, lo cual es espantoso, ¿verdad? Terrible. Bueno, ese es el relato principal, pero dentro de ese relato hay un relatito paralelo, es el correlato de objeto, porque son los objetos los que lo enuncian, y ese correlato es ese error de las frambuesas, ¿verdad? Que anuncia, que alerta, que vaticina, ten cuidado. Si te equivocaste con las frambuesas, te puedes equivocar con aquello también. Por supuesto, Rafael Cabrera persiste en el asesinato y termina matando al hermano, como ya lo dije. En este caso, ese rifle ahí colgado de la pared, cuenta toda la historia. Ese movimiento de cámara hacia el rifle en la pared, podemos presumir que sube, pues ellos están sentados a la mesa, la cámara sube y ve el rifle colgado de la pared, de grueso calibre además. Ese rifle cuenta el desenlace. Exime a Carlos Salazar Herrera de narrar todos los pormenores del asesinato, del feminicidio, ¿verdad? Que no de otra cosa se trata. Es terrible, es terrible, el desenlace es terriblemente brutal. Este es uno de los cuentos más realistas, más espeluznantes de la colección. Yo lo adoro porque es tremendamente eficaz y adoro el final, cómo lo resuelve, ¿verdad? El escritor. El hombre tapó con el corcho la garrafa. Ahí está como cancelando su pasado, ¿verdad? Como cancelando todo recuerdo, poniéndole un punto final a la historia. Y añade, le dije que esa noche había tormenta. Pues la mató un rayo. La mató un... Pues la mató un rayo. Una manera de decir, las fulminé con mi rifle de alto calibre. Pero es muy importante reparar en esto, en la espectacular maniobra narrativa del escritor que deja que el rifle cuente la historia. Con solo verlo, no necesitamos más. Quien ve un rifle ya sabe que ahí hubo muerte, que hubo asesinato, que hubo pólvora, que hubo balacera, que hubo un desenlace terrible, ¿verdad? Con solo ver el rifle colgado. Al buen entendedor, pocas palabras. Y estos cuentos están tan bien estructurados, tan bien construidos. Este desenlace es magistral, magistral, magistral. Como Manuel había dicho, sí, cada uno es cada uno. Me gusta más él, me gusta más Juan Lobo que vos, me voy con él. Cada uno es cada uno. Bueno, ahora el mestizo, ¿verdad?, parafrasea las palabras de Manuela que la condenaron y también a su vez dice, cada uno es cada uno, roncó el mestizo. Y después de una pausa, le dije a usted que esa noche había tormenta. El hombre tapó con el corcho la garrafa. Pues la mató un rayo. Está muy bien, ¿verdad? Ese terrible cada uno es cada uno es lo que primero le inflige Manuela al mestizo. Cada uno es cada uno. Cosa que no dice mucho, ¿verdad? Es una especie de tautología, es un pleonasmo, es una reiteración. Por supuesto que cada uno es cada uno. No va a ser de otra manera. Cada uno no puede ser otro, cada uno es cada uno, pero bueno, aquí se usa con mucha eficacia dramática. La Manuela dice, cada uno es cada uno, bueno, vos sos así como sos al mestizo, pero yo no te quiero ya, yo soy diferente, yo soy yo, cada uno es cada uno, es una reivindicación de la individualidad y de la voluntad personal. La mujer quería irse con Juan Lobo, bueno, terrible para el mestizo, pero eso no le daba, por supuesto, derecho a asesinarla. No, jamás, jamás. Y el mestizo lo pensó, actuó de manera impulsiva. Lo que en él actuó fue la sangre, la bilis, el ácido pancreático, las peores sustancias de su desbalanceada química. No lo estoy justificando. Es un feminicida, un asesino atroz. Estoy tratando únicamente de ponerme, de reconstruir el lugar psíquico desde el cual jaló ese gatillo. Estaba completamente ofuscado. Le dijo, está bien, andate ya, pero ya,
si es que puedes llegar. Y ella salió para afuera. Dice, no, el mestizo no estaba pensando. No actuó como un ser cogitante, como diría René Descartes. No, 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 no. No, 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 no. Aquí no actuó el hombre que resuelve ecuaciones de segundo grado y usa tablas de logaritmos. No, 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 no. Aquí actuó la bestia que llevaba por dentro. Fue una decisión tomada de nuevo desde las vísceras, desde la entraña. Fue profundamente irracional, fue instintiva, fue animal, fue completamente emotiva en el sentido más ciego de la palabra, la emoción ciega, ¿verdad? Repito, aquí no actuó el cogito cartesiano, no actuó el hombre racional. Los hombres racionales suelen ser muy aburridos y las mujeres racionales, por eso no inspiran novelas, ni cuentos, ni poesía, ni nada de nada. Eh, necesitamos personajes que tengan cierto grado de desequilibrio para que se tornen interesantes. Es sin duda el caso, es el caso del mestizo, es el caso también de la Manuela, a su modo es el caso de Juan Lobo, el depredador, el lobo que se mete en el aprisco y devora a las ovejas, ¿verdad? Así lo percibe el mestizo. Puedo comprenderlo. No hubiera matado a una mujer por ello, pero puedo comprender lo que está sintiendo el viejo, claro que sí. Y luego el narrador omnisciente, el interlocutor del mestizo, ¿verdad? Que entra a la casa del mestizo por ofrecimiento del propio mestizo y que está ahí únicamente como, es como un escriba, está tomando nota de lo que está pasando para poder contárnoslo. Ese yo omnisciente es en realidad un dispositivo, un truco narrativo del escritor porque no tiene otra forma de que el mestizo cuente esa historia, no la va a contar si no tiene una oreja que lo escuche. Y ese testigo, ¿verdad? Ese testigo es el narrador omnisciente, innominado, anónimo, no sabemos su nombre y no interesa en lo absoluto. Es un personaje pasivo en este caso, lo que está es recogiendo la terrible narrativa del mestizo. Es un personaje lienzo, es una página en blanco, el narrador está ahí únicamente para poder recoger la historia del personaje. ¿Qué titula el cuento? El mestizo. Bueno, y eso, queridos amigos, es lo que por lo pronto puedo decirles de este estupendo relato que funciona con una precisión de mecanismo de relojería sofisticadísimo, ¿verdad? Logra el efecto que se propone, lo hace de manera brutal, nos deja patidifusos, nos deja patitiesos. Recuerden, no ceso de recordarles lo que decía Julio Cortázar, que está en mi lista de los grandes cuentistas universales, como ya les dije. Cortázar decía, una novela, qué sé yo, La Guerra y la Paz, 800 palabras y 500 personajes, una novela nos gana por decisión, como una pelea de boxeo, nos gana por decisión. Hay que sentarse, ver los 12 asaltos y al final los jueces emiten sus cartas, sus tarjetas con tantos puntos para uno y tantos puntos para el otro de los dos púgiles, ¿verdad? Nos gana por decisión. Claro, con una novela se convive durante muchos meses o años quizás. La tenemos ahí en la mesa de la cama, la llevamos de viaje, y dormimos con ella y amanece la novela abierta sobre nuestro pecho. A menudo sucede eso. Sí, una novela nos gana por decisión, nos hacemos amigos de los personajes, los llegamos a conocer casi como si fueran seres de carne y hueso o viejos amigos. De hecho, nos da cabanga, linda palabra, cabanga, cuando empezamos a llegar al final de la novela y no sabemos con qué vamos a sustituir a esos personajes que llegamos a querer tanto a fuerza de convivencia. Hay un espesor del tiempo compartido que pesa mucho en la novela. Pero un cuento, decía Cortázar, debe ganarnos por knockout. Un cuento tiene que tener una punchline, una línea final, una revelación, una epifanía, algo que nos golpee y nos tire en la lona. No puede ganar por decisión. Tiene que pegarnos un porrazo, algo que nos deje estupefactos. Sin duda, El Mestizo es un cuento de knockout. Ahora, esta analogía muy ingeniosa de Cortázar, la novela es como una pelea que se gana por decisión, el cuento es una pelea que se gana por nocaut, hay que tomarla cum grano salis, tomémosla muy, muy laxamente, porque muchos de los cuentos de Cortázar no son de nocaut.
Y por otra parte, un cuentista exceso como Anton Chekhov rara vez escribió cuentos de knockout, eran generalmente cuentos de decisión. Entonces, aunque la metáfora es ingeniosa y a menudo apropiada, no la tomemos como una regla aritmética, ¿verdad? Matemática. No, 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 no. No, es una valiosa ocurrencia de Cortázar, pero tomémosla con mucha flexibilidad. Hay miles de cuentos maravillosos que no nos ganan por knockout. Y también hay novelas extraordinarias que de pronto sí nos infligen un knockout al final. Entonces seamos liberales con esto, no seamos demasiado dogmáticos al usar esta fórmula, que tiene cierto valor, por eso las comparto con ustedes, pero no debemos aplicarlas de manera ciega, rígida, automática, ¿verdad? Acrítica, no, 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 no. Y eso es este estupendo relato, ni más ni menos que El mestizo de Carlos Salazar Herrera, de sus formidables cuentos de angustias y paisajes. Queridos amigos, nos vemos muy pronto con otro programa de Sapere Aude. Hasta entonces les mando un abrazo muy lleno de gratitud y de cariño para todos ustedes.